Bien, señores, nos enviaron de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz Incorporado, ADOFA, un comunicado que ellos están emitiendo con respecto a los precios del arroz. Vale notar que hay una cantidad de productos que han reducido su precio, entre ellos los plátanos, productos importantes como la batata, víveres, y el cereal, el arroz, no ha bajado de precio, sino que por el contrario ha adquirido algunos pesos más. La razón de esto es que el arroz, la conducta del arroz, no es la conducta de los víveres. Está claro y todo el mundo sabe que la oferta y la demanda es lo que establece los precios de los productos agrícolas, que son más perecederos que el arroz. El arroz tiene un mecanismo, si se quiere, mixto, porque el Estado no interviene en casi ningún producto alimenticio, pero en el arroz sí. Incluso invierte, y no invierte una cantidad de dinero como para que llegue más barato. La cantidad que se invierte es en tecnología, en algunas ayudas de fertilizantes que se dan periódicamente, y eso hace que el arroz se haya mantenido en la conducta que está a partir del 1987, cuando se inició la pignoración de arroz. Digo, no se descubrió la pignoración, porque la pignoración existe, llegó casi junta con el hombre, que eso antes se llama así ahora por la tecnología, pero antes había gente que mandaban, que le prestaban a alguien y le entregaban unos sacos de arroz, de cacao, de café, de lo que fuera, que son productos que no se dañan, que duran más de 1 año, 2 años, y que le prestaron dinero. Algo así de lo que en la práctica se usaba en campos y ciudades de diferentes tipos, es lo que se estableció en el 1987, cuando el arroz pasó al mercado libre. Un tiempo más tarde vino el tema de que cómo se iba a resolver el problema de un cultivo que el 70 o el 80% se produce en una cosecha y la otra diferencia se produce en otra. ¿Qué pasa? Al llegar ese producto de golpe al mercado, entonces los industriales de ese cereal se ponían a competir entre ellos obligatoriamente, porque no hay quien aguante un inventario grande para luego venderlo en los próximos 5, 6, 7 meses. No es tan fácil. Entonces el gobierno y todos los gobiernos que pasaron después de ahí para acá lo mantuvieron ese fondo en diferentes modalidades, pero siempre la esencia era la misma. Prestarle, pignorarle el arroz a los que tenían demasiado inventario para que ese inventario no pesara tanto en la oferta y el producto pudiera mantenerse estable. ¿Estable para qué? Estable para el consumidor y estable principalmente para el productor, porque tiene toda la lógica que si hay un 50, 40 industrias que están recibiendo un cereal que es 8 veces más cantidad que la que se va a salir en el mes siguiente, entonces eso presione hacia la baja el producto y los productores haya que comprarle ese producto más barato, y entonces si los productores no ganan y se desencantan, no siembran arroz en la cosecha siguiente. Y esa fue una receta vieja, modificada, pero fue una receta que ha dado su resultado. Usted puede coger un histórico del precio de arroz de los últimos 20 años y usted verá la gradualidad con la que va subiendo, porque conforme a la inflación las cosas suben de precio, no solamente aquí, sino en el exterior también, porque en otros artículos nosotros lo hemos comprobado, como en el tema de los automóviles. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, al presentarse una reducción de los precios
por la oferta, productos perecederos que cuando aparecen en el mercado hay que consumirlos en los próximos días, como por ejemplo los plátanos, porque si no se maduran. Y los plátanos maduros valen algo más, pero es cuando no hay mucha oferta. Pero si a usted le introducen en su casa plátanos maduros 3 veces al día, probablemente usted no lo vuelva a comer más, porque no está adecuado eso con la costumbre de los dominicanos. Entonces la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz nos envió un comunicado que salió publicado en los periódicos, pero como a veces, y estamos seguros que mucha gente ve este programa, mas no revisa todo lo que sale en los periódicos que traen muchas informaciones, vamos a proceder a leerlo. Dice: la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz Incorporada, ADOFA, garantiza estabilidad de precio del arroz y la disponibilidad de inventario. Hacemos de conocimiento público que actualmente estamos ofreciendo el arroz selecto A en sacos de 125 libras por debajo del precio de 31,70 por libra, establecido en la resolución de la Comisión Nacional Arrocera, que le llaman CONA a eso, que ha sido el organismo que ha siempre dirigido la política de ese cereal, la cual la preside, creo que el ministro de Agricultura en estos momentos, y varias comerciantes. Hay en ella varios sectores que participan, productores, industriales, etc. Este formato representa el 70% de las ventas al comercio, lo cual nos permite que el arroz llegue a precios asequibles para los consumidores. Este compromiso con la estabilidad del precio del arroz fue reiterado en la reunión sostenida esta semana con el señor Eddie Alcántara, director ejecutivo de Proconsumidor, donde además hicimos un análisis exhaustivo de toda la cadena comercial del arroz hasta llegar al consumidor final. En adición, como respuesta a la incertidumbre generada por los recientes fenómenos climáticos, informamos a la población que el inventario de arroz dispone de las factorías de nuestros socios, garantiza el suministro nacional para los próximos meses. Reafirmamos nuestro compromiso con la calidad y productividad del arroz dominicano, esencial para la soberanía alimentaria de nuestro país. Finalmente, hacemos un llamado a toda la cadena comercial del arroz a no solo adquirir precios justos en factoría, sino también a sostener márgenes de comercialización razonables que se sumen a los esfuerzos de garantizar estabilidad en beneficio de la población. Esto es, si se quiere, y ahí está uno de los periódicos solicitando a las fuerzas políticas y económicas que haya armonía, pero es que hay un tema demasiado largo que está, cada quien le da su interpretación. Ha habido algunas propuestas del presidente de la República en interés de dejar el ordenamiento de algunas cosas. Yo recuerdo que el presidente de la República siempre decía que nunca hacemos las cosas importantes porque las urgencias no nos dan tiempo, y que él quería caminar en esa dirección, y solo ahora, para este segundo periodo que se ha hablado de eso, al que algunas cosas de esas, muchos intereses económicos y sociales no dieron el respaldo, sobre todo cuando se trata del tema de ponerle impuestos a las cosas que no lo tenían o de incrementar impuestos. El gobierno en la cabeza del señor presidente ha cedido a esas presiones, a esas expresiones más que presiones, porque las presiones tienen otras manifestaciones, y lo ha entendido así, y
se va a hacer lo que se pueda hacer, lo que sea necesario hacer, pero siempre las cosas cuando se someten a consensos numéricos extraordinarios que afectan a miles y miles de personas, nunca se ha llegado a un consenso. Y hay dos estilos, ese del consenso y el otro que es legislar y gobernar. Decir, de ahora en adelante esto va a ser de tal manera. Cuando llegaba aquí a este establecimiento, el doctor estaba conversando justo en ese momento con algo de los impuestos y de la evasión. La evasión es el motivo más socorrido ahora en esta discusión de los dineros que se necesitan. Y la verdad es que es el pan nuestro de cada día y que nosotros lo disfrutamos. Eso, el que quiera saber lo que es evasión, nada más tiene que irse a cualquier tienda y ponerse al lado de cualquier cliente, que cuando va a comprar le preguntan, ¿usted quiere comprobante fiscal? No, entonces eso se factura de otra manera. Aquí hay, la idea en principio era hacer las impresoras fiscales. Hay una intervención de la autoridad fiscal que tiene que ver con la asignación de los números de factura, con una serie de detalles, pero realmente queda esa brecha que le permite al comerciante, no importa el tamaño, jugar con esos números de la parte que no reclama comprobante fiscal. Hay países que ahora no recuerdo que han establecido que las impresoras, quizás más pequeños que que las impresoras fiscales sean la totalidad de lo que se vende. Entonces ya el Estado sabe lo que se vende y sabe quién evadió, quién no pagó el impuesto o quién lo pagó, o hay la obligación de cuando se hace la declaración que esté todo el ITEVI ahí, con lo que existe, no estoy hablando de ITEVI nuevo, con lo que existe. Quiere decir que si se da ese solo paso, es casi incalculable la cantidad de recursos que entrarían, pero en las cosas de políticas públicas hay que evaluar diferentes situaciones porque hay gente que no se adapta, hay gente que le toma más tiempo adaptarse, pero es la ley. Y a mí me parece que aunque sea con cierta gradualidad, ya esas son palabras mías, me parece que es el camino a seguir, porque aunque no se inicie con la totalidad de los negocios, aquí hay negocios que hay que visitarlos casi a diario. Algunos países, cuando se puso de moda, cuando descubrieron que la forma de recaudar, o una de las formas más importantes de recaudar y más fácil, era a través de un impuesto al consumo, que en algunos sitios se llama el IVA, le ponen diferente, aquí se llama, felizmente se llama impuestos sobre la transferencia de los bienes industrializados, algo así, por eso se llama ITEVIS. Eso es ITEVIS, que se llama el IVA en otros países. Porque eso quiere decir que si yo te vendo aguacate, a ti no que están exento. Pero si te vendo guacamole, que lo industrialicé, no está exento. Yo te vendo una fruta y no está exenta. Si te la vendo en forma natural, si te la vendo en forma de jugo o de concentrado, entonces no está exento. Entonces, ¿qué pasa? Los países que tienen una producción agrícola tan significativa como la nuestra, porque nosotros aquí lo que producimos es comida, fruta, vegetales, entonces están exentos de pago todo hasta la regla hasta este momento. Pero, ¿qué pasa? En ese mercadeo que el doctor narraba ahorita, desde la finca hasta el mercado, hay muchísimo negocio. Entonces, no está exento el préstamo, los préstamos, ustedes pueden ver la partida de los bancos que se publican, que la ley lo obliga a publicar los estados a los bancos, que llegará un momento en que la ley tendrá que obligar a publicar los estados a todo el mundo. No a todo el mundo, sino a
a las 15 o 20 empresas que mantienen vivo el país. Si no llegamos, digo yo, un día. No somos contrarios de la empresa privada, lo que somos es partícipes de que la gente pague lo que tenga que pagar, trafique un poquito menos de influencia para que haya una equidad, porque las revueltas y los desórdenes no tienen caducidad, como las penas. Vimos lo que pasó posterior al COVID en algunos países, incluyendo en Europa, que es la cuna de la civilización. Entonces, ¿qué tiene de malo que el país diga, bueno, si usted no piensa violar la ley de impuestos, las reglas, usted no se va a disgustar ni le va a contradecir al gobierno que ponga las impresoras fiscales? Porque dígame un motivo por el cual usted como empresario o comerciante dice, no, eso no me lo pueden poner, que no sea usted confesarse de decir que usted podrá decir, bueno, así no me deje el negocio. Bueno, pero usted está convirtiendo usted está defendiendo su negocio, y es verdad. Hay gente que si pagan el 100% de los impuestos, es más, si pagan el 100% del ITEVI tienen que cerrar. Y eso lo saben a veces hasta los mismos directores de impuestos internos. Pero un impuesto en Estados Unidos a nadie se le ocurre en una bodega ni en nada que no lo tenga. En todos los países que tienen buena recaudación, la gente tiene una formación sobre eso. Y hasta las personas físicas le dicen a cualquiera, mira, yo no sé llenar esta forma, tú sabes llenarla, llénamela, porque tengo que entregar esto mañana. Y tú entregas la forma, y tú no estás pagando ningún impuesto, tú estás llenando la forma para demostrarle al Estado de que tú no tienes excedente. Eso es cuando se habla de impuestos sobre la renta. Entonces, en la mayoría de los países, la gente que debe al impuesto lo persiguen hasta el fin del mundo que se vaya. O sea que aquí no estamos tan mal. La autoridad de los gobiernos en ese caso no nos ha tratado tan mal. La gente lo que se queja son de los actos de injusticia, lo que decía el doctor ahorita, que si a ti te exoneran y a mí no, pero que tiene que entender, eso es igual que las exoneraciones de principio. Cuando la gente va a establecerse en un país, dice, bueno, si nos dan 5 años de gracia sin pagar un chele de impuestos, yo pongo ese negocio y le empleo qué sé yo cuánto. Y se hace una celebración. Después que están aquí ya son gente importante, son gente que se manejan con el poder y comienzan a acercarse y a decir, bueno, no ha ido mal, y preparan su escenario para que le den 5 años más. Pero señores, entonces el país... ¿Cuál es el beneficio del país por una empresa? Que me empleaste una cuanta gente. O sea, yo te voy a dar a ti para que tú muevas una empresa de millones y millones de pesos y saques del país millones y millones de pesos porque me empleaste 200, 500, 1000 gente. Pero para eso lo nombro yo, con las recaudaciones de los dominicanos de aquí mismo, que se manejan. Porque aquí llegó un momento que el doctor ahorita hablaba de Balaguer, que Balaguer cuando estaba apretado llamaba a gente, a empresarios, que le avancen a los impuestos, pero no es que les regalen, que le avancen, pero para presupuesto, para hacer obras y para resolver problemas a veces hasta de la nómina que no había en otros tiempos. Pero lo que sucede en otros tiempos y en cantidades pequeñas de presupuesto sucede en cualquier época. Entonces, quiero concluir con esto diciendo que si nos ponemos de buena voluntad, y si las autoridades que tienen que tomar este tipo de decisiones y los tecnócratas, los que definen las políticas, que a veces están crudos todavía de las especialidades y los doctorados y no han aterrizado algo que hablaba el doctor ahorita, de que hay que conocer esas interioridades. Aquí hay gente que está ahí en el mercado de la Duarte que presta 15 y 20 millones de pesos diarios prestado al 1%. Tú dirás, bueno, pero está cómodo porque si yo estoy en un puesto en el mercado y hay un señor que me permite comprar un camión de piña
que vale todos los cuartos del mundo, o medio camión, y me lo presta y en la tarde o al día siguiente me cobra el 1%, y yo estoy vendiendo la piña con un 10 o con un 12, o con un 15. Pero ese señor no acepta cheque, ese señor ya no acepta transferencia, y yo se lo estoy diciendo porque yo he comprado ahí en el mercado. 4 años a una gente, a un tipo yo le compraba los aportes que me faltaban para entregarle al supermercado que yo le vendía. Y llegó un momento que me dijo, oiga, olvídese de eso, no me haga transferencia ya. Mándeme, yo le voy a mandar el chofer con el producto y con el mismo chofer usted me manda el efectivo. Porque ya vinieron una gente ahí el otro día de impuestos, andaban averiguando chisme y qué sé yo qué. Entonces, tanto los pequeños como los medianos, como unos informales que se ganan millones y millones de pesos, es ustedes mismos que fueron pobres cuando comenzaron a negociar ahí en el mercado. Piensen en los otros pobres de ahora que el Estado necesita dinero. Ah, no es para robárselo. No, no es para robárselo, porque es para robarse una parte. Pero dése cuenta que ni es sano usted pensar así. Usted lo que está buscando son evasiones de la parte moral, no evasión fiscal, para justificar esa forma de vida ilegal que usted lleva, por un lado. Y por otro lado, tampoco diga nunca, lo importante es que las obras se hagan, no importa lo que se roben, porque tampoco usted le está haciendo ningún buen servicio al país ni a la moral.